Lucas dice, no es el Didache. Lucas dice que acudió a ese documento, habiendo ya otros escritos, ¿verdad? Con respecto al Cristo, a mí me pareció también muy bien hacer lo mismo, pero en esta ocasión poniendo en orden. Porque cuando usted agarra a Mateo y usted agarra a Marcos y agarra a Juan, descubre que la historia de Jesús es muy parecida a la de Lucas, pero el que tiene el orden cronológico de los eventos más cercano es Lucas. Marcos tiene un revolú. Ahora, Lucas tiene el orden. Ahora, ¿qué tiempo pudo haber tomado escribirse, componerse los libros del Nuevo Testamento? Pues hay quienes dicen que se comenzaron a escribir en el año 50 y se terminaron en el año 120 después de Cristo. No se asusten los que han estudiado más tradicional, porque también hay otros que dicen que probablemente se escribió en el año 50 y terminó en el año 95 después de Cristo. Mire, la fecha no se tiene. Por lo tanto, cuando alguien dice, me aproximo a esto o me aproximo a lo otro, pues una diferencia de 15 o 20 años realmente no es una diferencia sustancial como para crear un pleito de teología sobre el particular. Lo que sí es importante es que entendamos con perfecta claridad que fue básicamente a mediados del primer siglo, y probablemente un poco más adentrado al siglo segundo, que se escribió toda la documentación neotestamentaria. ¿Cuál es el contenido? Tú tenías lo claro, ok. ¿Cuál es el contenido? Son 27 libros. Hay 3 evangelios. Y volvemos de nuevo. Hay algunos que dirán, a mí me han dicho toda la vida que son 4 y ahora tú vienes a decir que son 3. Bueno, pues si a ustedes han dicho que son 4, son 4. Lo que pasa es que Mateo, Marcos y Juan tienen un orden correlativo en términos históricos. Mateo, Marcos y Lucas, tienen un orden correlativo en términos históricos. Usted puede ver la historia de Mateo, Marcos y Lucas, que es más o menos la misma. Pero cuando usted va a Juan, Juan hace teología de los eventos de Jesús. Marcos, Mateo y Lucas lo que hacen es narrar la historia, y los predicadores que se encarguen de hacer la teología. Pero en el caso de Juan, Juan no. Cuando Juan habla del agua, él explica lo que significa el agua. Cuando Juan habla de la paloma, él explica lo que significa la paloma. Es decir, Juan desarrolla paralelamente a la historia una teología. Por lo tanto, cuando algunos teólogos trabajan con el contenido del Nuevo Testamento, dicen, pues yo no puedo adjudicar a Juan como un documento evangélico histórico, porque además de ser un documento histórico, Juan tiene también un documento teológico. Como los otros 3 no tienen documento teológico, pues mejor entonces separar Mateo, Marcos y Lucas y poner a Juan como un documento teológico. Luego de eso, tiene un documento histórico. El documento histórico es el libro de Hechos. Y no se preocupe, poco a poco llegaremos a cada uno de ellos, ¿verdad? Cómo se escribieron. Ahora, después del libro de Hechos, hay 21 cartas. Y en 21 cartas hay unos que dicen que
la mayoría de las cartas las escribió Pablo. Y concurrimos con que Pablo escribió muchas de las cartas. Y probablemente escribió 14 de esas cartas. Pero hay 7 cartas que no las escribió Pablo, que son cartas de contenido universal. Y esas cartas de contenido universal se llaman las cartas del catolicismo emergente. La palabra catolicismo aquí no significa de la Iglesia Católica. Lo que significa es cartas que no están destinadas a una comunidad, sino que están destinadas a todos los cristianos. Ahora, fíjese qué dato interesante encontramos con respecto a algunas de las cartas paulinas que decimos, esa la escribió Pablo. Por ejemplo, usted encontrará unas cartas que dicen que Pablo las escribió, donde Pablo supuestamente dice que la mujer se salvará pariendo muchachos. ¿Verdad? Si Pablo escribió eso, entonces Pablo se contradijo. Porque Pablo es el predicador de la gracia, donde dice que la gente no se salva por obras, que la gente se salva ¿por qué? Por gracia. Entonces, ¿cómo es posible que si Pablo, que es el predicador de la gracia, ha sido consistente diciendo que la gente se salva por gracia, ahora de repente aparezca una carta del apóstol San Pablo a Timoteo donde diga, sí, pero las mujeres no, las mujeres se salvan pariendo muchachos? Entonces, eso tiene una contradicción. Entonces, ¿cómo se puede explicar esa contradicción? Pues esa contradicción se puede explicar aduciendo que la posibilidad de que Pablo no escribió esa carta es grande, a pesar de que tradicionalmente se haya dicho que Pablo la escribió. O en su defecto, hay quien puede mencionar que hay documentos que Pablo escribió de su carta a Timoteo, pero no todo lo que está en Timoteo lo escribió Pablo, que puede haber alguna expresión que se conoce como de adición posterior. Así es que tenemos 3 evangelios, un documento teológico, un documento histórico, 21 cartas y un documento profético, que es el Apocalipsis. En total encontramos que hay 27 libros. Ahora bien, ¿cómo se escribieron estos libros? ¿Cómo es que se desarrolla la escritura del documento neotestamentario? Mire, hasta el día de hoy, yo he dicho y diré que la Biblia es la Sagrada Escritura, que la Biblia es la palabra de Dios. Y note bien que dije, he dicho y diré. Pero yo no puedo perder de perspectiva que el dedo de Dios no escribió el Nuevo Testamento. Quien escribió el Nuevo Testamento fue la mano del hombre. Es la carta de Pablo, es el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el de Lucas, es el documento de Hebreos, que no lo escribió Pablo, y que hay teólogos inclusive que aducen que lo pudo haber escrito una mujer llamada Priscila. Ojalá y algún día encuentren la evidencia. A mí me alegraría mucho saber que una mujer escribió uno de los libros del Nuevo Testamento. Me alegraría muchísimo, me llenaría de gozo, pero todavía eso está ahí, ¿verdad? En hipótesis. Ahora, fueron hombres los que escribieron, entre ellos algunos apóstoles, pero no todos eran apóstoles. Por ejemplo, Lucas no era apóstol,
¿Eh?